Muy bien, bueno, pues para este fin de semana, no solo este fin de semana, ¿no? También para los siguientes días, ahora que pues mucha gente, alguna, ¿no? Está de vacaciones y no trabaja y que por los niños que están de vacaciones, algunos que están haciendo home office y que tienen pues más en calma la vida, ¿no? Más estable. Desafortunadamente ahorita por la pandemia, pues hay que también empezar a reactivar algunas otras cosas, otros sectores como el séptimo arte. Es importantísimo que también es cultural, también es diversión y también es informativo, como en este caso que le voy a presentar. Voy a platicar con Fernanda Valadez, ella es directora de cine, con esta película que se oye fenomenal en cuanto a la migración, lo que se está viviendo en nuestro país y la frontera con Estados Unidos. Película, así se llama esta película, Sin Señas Particulares. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, Talo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, oye, a ver, platícanos sin señas particulares de qué trata, cuál es, digamos, la temática y a dónde nos lleva. Mira, es un road movie, es una historia de camino, es la historia de una madre que hace una travesía en busca de su hijo desaparecido. Entonces es una película donde convergen temas de migración, de desaparición forzada y pues de estas figuras tan importantes en nuestros tiempos como son los familiares y en particular las madres de los desaparecidos. Esto habla más o menos así como, bueno, quiero entenderlo, ¿es como un documental también o son escenas ya actuadas? Es completamente ficticio, Mm. pero bueno, por supuesto, basándonos un poco en todas las realidades tan complejas de la violencia que vivimos. ¿Quién actúa ahí? Si nos pudieras platicar, Fer. Es Mercedes Hernández, la protagonista, es una gran actriz. Ya estuvo anteriormente nominada al Ariel por una película que se llama Espiral Ujú. y Meche hace un trabajo fenomenal. Oye, no, pues muy bien. Toda esta información, esta historia, esto que ustedes crearon con la película, que pues la verdad se oye muy bien, eh, ¿cómo es que surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién creó todo esto? ¿O quién lo vivió en algún momento, Fernanda? Mira, trabajo yo en Mancuerna Creativa con Astrid Rondero, que es directora y guionista también. Entonces, entre las dos escribimos el guión. Ella produjo, yo dirigí. Y pues ahora sí que fue un trabajo de investigación de varios años, de tratar de expresar y de entender las desapariciones y la violencia. Entonces, pues como te decía, tal es completamente ficticio, pero sí inspirado en distintos hechos reales. Y lo que tratamos de hacer, como hace muchas veces el cine mexicano, es hacer historias de cosas que nos conciernen, porque yo creo que muchos ciudadanos estamos preocupados por el tema de la violencia. Las desapariciones forzadas son un tema muy tremendo, pero al mismo tiempo hacer una película que creemos que van a disfrutar, que es para el público también. Se puede entender también como una película de denuncia, ¿no? Finalmente. Sí, un poco, de, pues de levantar conciencia, creo, y de tratar de entender, de generar una discusión sobre esto que no ha cambiado ya desde hace más de 10 años. A veces las historias de las películas, pues las podemos entender, así como dices, pues sí es algo ficticio o es una historia inventada, pero finalmente es un tema que nos duele a los mexicanos, que finalmente vemos y somos testigos muchos de cómo hay poblaciones, hay comunidades desplazadas, hay falta de oportunidades y tienen que irse a la frontera, dejar su territorio, dejar a sus familias, buscar nuevas oportunidades. Al fin y al cabo, es algo cierto y que vivimos prácticamente todos los días y no sabemos cuándo vaya a terminar, ¿no, Fernanda? Sí, así es. Y hemos estado viendo en los últimos años también un fenómeno muy complicado que es el desplazamiento forzado, que es esta especie de migración interna donde la violencia llega, va cambiando de geografías y hay muchas personas y poblaciones enteras que tienen que migrar hacia otros lados para ponerse a salvo. Entonces, en la película tratamos un poco estos temas, la migración a los Estados Unidos, como sucede, filmamos en Guanajuato, yo soy de Guanajuato, entonces es una realidad que en Guanajuato sucede mucho, pero también los desplazamientos al interior del país y visto todo desde la perspectiva de una madre que tiene que recorrer
pues distintos territorios buscando a su hijo. ¿Alguien de ustedes, de quienes crearon esta historia, de quienes rodaron la película, tienen se identifican pues con este tipo de temas? A lo mejor tendrán familiares o conocidos que hayan vivido este viacrucis. De la migración sí, Ujú. de la desaparición forzada, en mi caso, por fortuna, no. Pero creo que el cine nos permite hacer algo que es maravilloso y es muy importante, que es ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, esta película parte desde esa perspectiva, ponernos en los zapatos de aquellos que desafortunadamente han tenido que vivir, como dices, este Vía Crucis. Y difíciles, los fenómenos, a veces son difíciles de entender los fenómenos que lastiman. No solo hay gente que a lo mejor únicamente, Fernanda, y no me dejarás mentir, hay gente que pues quizá está tan lejos de este ambiente, ¿no? De esta realidad, que piensan que únicamente pues la migración consiste en el riesgo de viajar y de que a lo mejor tengas un accidente en el tren o tengas un accidente en el camino o te puedas morir ahogado o que puedas perder a un familiar. Pero hay otras realidades como esta que ustedes presentan que es importante voltear a ver. La trata de personas, la desaparición forzada. Mucha gente también vive muchos peligros, ¿no? De los migrantes, no únicamente el trayecto, el cansancio, el gastar dinero, ¿no? Darle a un pollero para poder llegar a la frontera, sino es básicamente otros delitos que han ido conformando y se han ido apegando y han rodeado a la migración y a toda esta gente que quiere dejar sus comunidades de origen, ¿no? Sí, eso que dices es muy importante, Atalo. Yo creo que para tratar de entender esto que nos pasa en México, hay que tratar como desentramar todos estos fenómenos que se entrecruzan de trata de personas, narcotráfico, trata de combustibles, trata de armas, y el ser humano nos convertimos en una mercancía en todo este panorama. Una reflexión que queremos hacer con esta película es sobre las espirales de la violencia, como al vivir en una sociedad que genera violencia, pues las personas que sufren violencia tienden más a generarla. Yo creo que es importante reflexionarlo también. Se oye estupenda, muy interesante, el tema muy lamentable, pero son realidades que debemos conocer y qué mejor aprovechar este momento para que sin señas particulares nos muestre este ambiente de terror, pero finalmente que es algo que vivimos en nuestro país y que pues supuestamente las autoridades, el gobierno lucha contra ello, pero pues parece ser un monstruo de mil cabezas. Fernanda, ¿dónde se puede ver sin señas particulares? Estrenamos el 5 de agosto, Ujú. vamos a estar en diversas salas de Cinépolis, de Cinemex y algunos cines independientes. Entonces, para aquellos que quieran ir a verla, pues consulten la cartelera ya cerca de la fecha. Vamos a estar, al parecer, en 300 salas. Perfecto. Fernanda Valadez, un gusto platicar contigo, mucho éxito y que tengas muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.